Bienvenidos a nuestra lección número 8 del curso de Excel básico, y en esta ocasión vamos a hablar de algunos de los errores más comunes que se presentan cuando estamos trabajando con Excel. Hasta la lección número 7 vimos únicamente lo que son las partes de la pantalla y cómo se utilizan. Ahora ya vamos a comenzar a ver algunos de los errores que se pueden presentar a la hora de estar operando ya el Excel en forma normal. Decidimos presentar estos errores en esta lección porque a veces suelen desconcertar a las personas que están comenzando a usar la hoja de cálculo. Pueden incluso llegar a confundirlos. Entonces decidimos que esta lección número 8 sería apropiada para mostrarles algunos de los errores más comunes que pueden presentarse cuando estamos capturando cantidades, capturando fórmulas, y puede ser que nos equivoquemos. Y bueno, aparecen mensajes de error que es bueno reconocer, o por lo menos saber cómo identificarlos y saber en dónde pudimos haber causado ese error. Por ejemplo, pensemos, yo puse aquí una plantilla de texto donde en la columna A tengo la palabra error como encabezado, en la columna C tengo el dato 1 y en la D el dato 2, indicando que aquí en estas dos columnas voy a escribir datos que probablemente me causen un error en la columna A. Sin embargo, para el primer ejemplo no vamos a teclear ningún dato en estas dos columnas, únicamente aquí en la celda A2. Yo voy a escribir un número, digamos en 88.777. Punto. En este caso quiero hacer la aclaración, al estar aquí en México utilizamos el punto decimal. En algunos países de América Latina y en España se utiliza la coma decimal. Todo depende de cómo tengan configurado su Windows en la parte de la región. Tendrán que utilizar coma o punto decimal. En este caso nosotros estamos utilizando el punto, pero los ejemplos pueden funcionar exactamente igual si ustedes en España, digamos, escriben coma, digamos, para separar enteros de decimales, y escriben un número decimal, digamos 567, vamos a dar enter, y este número es el que yo estoy escribiendo, digamos, con un punto decimal. Ustedes pueden escribir la coma, no importa, según como tengan configurado su Windows, aparecerá con coma o con punto decimal. Bien, vemos que yo escribí, aquí en la barra de fórmulas aparece este número, 888.777.567. Sin embargo, al no caber esta cantidad en el ancho de la columna, el Excel decide redondear el último número. En lugar de 67 escribe un 7. Si yo agrando desde aquí, arrastrando esta línea con el mouse, vean cómo cambió de forma el mouse. Tiene esa forma de dos flechitas señalando hacia la izquierda y hacia la derecha. Suelto aquí y vean cómo ahora sí cabe el número completo y me muestra la cantidad exacta. Si yo por alguna razón hago más angostas mis celdas, mis columnas, de manera que los números no se puedan mostrar completos, vemos que aquí, por ejemplo, redondeó a 6 el 567 debido a que ya no puede mostrar el número completo por el ancho de la columna. Pero puede ser que inclusive yo reduzca aún más el ancho de la columna de manera que ya no pueda aparecer ningún número decimal. ¿Sí? Me muestra el número entero, pero ahora redondea este último 7, que aquí era el 777, lo redondea a 778. Si sigo reduciendo, vemos que de pronto me aparece en forma exponencial 9 elevado a la 10 por 10 a la 5. Y si aún así yo sigo reduciendo mi ancho de celda, llega un momento en que ya ni siquiera en esa notación científica puede mostrarme el contenido y aparecen estos símbolos, que aquí los llamamos símbolos de gato o de número, y nos indica que ya para el Excel es imposible desplegar el contenido de la celda de forma en que se pueda ver ni siquiera un número en forma exponencial. Bien, este error sucede simple y sencillamente cuando el ancho de la celda ya no puede mostrar, digamos, el número de manera que sea, digamos, confiable su lectura. Se puede corregir de dos formas. La forma más sencilla, pues obviamente sería volver a ampliar la celda hasta que aparezca el número completo. Si por alguna razón no puedo hacer eso, la única otra opción que me puede ser viable es reducir el tamaño del texto. Este botón permite hacer la letra más pequeña.
y si yo voy dando clic en él hasta que se hace más pequeño, me avisa que no puede ya reducirlo más y solamente en este formato puede aparecer, ¿sí? Si yo voy agrandando la celda va mostrando más, pero aún así, si yo agrando el texto otra vez a su tamaño anterior, vemos que vuelve a redondearlo y en algún caso podría volver a mostrar el error con estos símbolos que indica que ya no puede mostrar ese dato ni siquiera en notación científica. Bueno, este es uno de los errores que pueden presentarse cuando estamos capturando números. Yo les recomiendo a todos ustedes que sean muy cuidadosos en este sentido porque en muchos casos cuando los números no son exactos, digamos cuando estamos hablando de cantidades en moneda, por ejemplo, en la pantalla es muy fácil ampliar la columna, pero si vamos a entregar un reporte impreso y queremos que sea muy exacto y por alguna razón, digamos, en este caso aquí me aparece un 6, cuando la cantidad real es 567, puede suceder que entreguemos un reporte que no tenga las cantidades exactas y aunque en algunos casos puede no ser importante, en otros casos sí puede ser importante que quien reciba esa impresión de esta hoja de cálculo considere que no es confiable la información puesto que no muestra todos los decimales. Cuando queremos entregar datos muy exactos con 3 cifras decimales, si así nos lo solicitan, quizás en algún reporte de finanzas, quizás en algunas operaciones matemáticas que entregaremos en la escuela, quizás nos pidan este tipo de exactitud, por lo tanto hay que verificar el ancho de nuestras columnas para evitar que se corten los resultados. Entonces, este es uno de los primeros errores que tenemos que corregir cada vez que introducimos números. Otro error muy común, me voy a ir a la celda A3, es cuando por algún error tratamos de sumar datos que no son del mismo tipo. Por ejemplo, yo podría tratar de sumar el contenido de estas dos celdas, digamos que aquí tengo el número 5, pero aquí tengo por algún error la palabra casa, no tengo un número, tengo un texto. Si yo estoy escribiendo fórmulas y aquí le digo con el símbolo de igual al Excel que quiero sumar la celda C3, que es esta, más la celda D3, ¿sí? Vamos a dar Enter y automáticamente aparece este mensaje. Dice aquí valor e inclusive aquí aparece este pequeño cuadrito que si yo doy clic me coloco sobre él y toma esta forma, doy clic en esta flecha y me dice que hay un error en el valor. Me muestra incluso una ayuda, pero realmente aquí el único problema no es necesario ver la ayuda, simple y sencillamente vemos que el error está en que yo quise sumar un número, el 5, más el texto de la palabra casa. La única forma de corregirlo sería obviamente aquí escribiendo un número. Si yo escribo, digamos, el número 45 en lugar de la palabra casa y doy enter, desaparece el error y me aparece el resultado. Si yo regreso al contenido anterior, vuelve a mostrar el mensaje de error indicándome que aquí tengo una suma de un número más un texto, cosa que es totalmente imposible. Otro error muy común sucede cuando a veces, digamos, si yo quiero hacer una división, dividir la celda C4 entre la celda D4, doy enter, me marca este error. ¿Por qué me marca este error? Porque la celda D4, que es la que tiene, digamos, el divisor, está vacía. No se puede en matemáticas hacer una división por cero. ¿Qué pasa si yo introduzco valores? Aquí el 9, al 45, aquí el número 9, doy enter y el error desaparece. Sin embargo, si por alguna razón yo borro el divisor, automáticamente vuelve a aparecer el error, ¿sí? Vamos a borrar el 45, vemos que no genera ningún error porque, bueno, 0 dividido entre 9 siempre va a dar 0, pero lo que no se puede hacer es dividir entre ceros. Si aquí yo coloco inclusive el 0 y doy enter, también marca un error. O tengo la palabra casa, vean aquí cómo cambia el mensaje de error. Ahora me dice, este es un texto, un número dividido entre un texto. Pero si yo escribo el 0 y doy enter, aún así me muestra otro error. Dice, estás dividiendo entre 0 y eso es imposible. La única forma de corregirlo es introducir aquí un valor donde al dar enter ya me aparece un resultado correcto. Bueno, estos fueron unos ejemplos sencillos de algunos mensajes de error que pueden presentársenos al estar introduciendo fórmulas. Les recomendamos que los revisen este video varias veces, analícenlo bien, repítanlo las veces que sean necesarias,
hasta que ustedes se familiaricen con los diferentes mensajes de error que les pueden aparecer, de manera que no les sorprendan cuando estemos trabajando ya con los ejemplos que vienen en las lecciones siguientes. Hasta aquí es todo, muchas gracias, nos vemos en la siguiente lección.